en las calles, que fue también noticia y con lo cual queremos tener una mirada desde el lugar. Está con nosotros el secretario general de la Convención Nacional de la UCD, Martín Pascual. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia. Por favor, Martín, un gustazo tenerte con nosotros. Contanos un poco de qué se trató este acto, primero que nada. Bueno, el acto fue un acto de reivindicación a las víctimas del terrorismo y no lo que manifiestan estas agrupaciones de izquierda, una reivindicación de la dictadura. En este acto no se reivindicó la dictadura, sino que se manifestó a un sector de la sociedad que venía siendo ignorado hace 40 años por estos mismos grupos que monopolizan el relato y los derechos humanos. Uh-huh. Entonces, creo que este acto es el comienzo de una sanación por parte de la sociedad. ¿Bien? Sí. Martín, contanos un poco por qué, si se quiere, la izquierda ejerció tanta presión en las afueras de la legislatura en relación a este acto que se estaba realizando. No solo fue afuera, sino que también fue adentro. Honestamente no sé qué es lo que los motiva. Yo creo que es esto de monopolizar el relato y los derechos humanos. Porque la realidad es que estas personas, hubo 3 casos que se hicieron mención en el acto, que es el caso de, bueno, te digo los que hablaron, que son los hijos o los padres de las víctimas. Lorenza Ferrari, que fue en el año 75, no teníamos dictadura. Graciela Zaraste, 1975, no había dictadura. Arturo Larrabure, en 1975, no había dictadura. Por lo tanto, es un negacionismo de la izquierda decir que esto no fue terrorismo. Buenas noches, Martín, ¿cómo te va? Alejandro Chini te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, Alejandro. Si bien se hizo en la legislatura de la ciudad, por lo cual se hace referencia a las personas que viven en la ciudad, pero ¿fueron convocados personas de otros puntos del país? Sí, había gente de todos lados, la verdad que me sorprendió. Yo vi, por ejemplo, a Diego Frutos de Villa Mascardi, estaba Alfredo Olmedo de Salta, varias gente del interior de la provincia de Buenos Aires. Sí, había muchas personas. Y en ese sentido, hicieron el aporte de personas que también sufrieron esta clase de asesinatos o persecuciones por parte de los grupos montoneros, ¿o solamente se circunscribió a Buenos Aires? No, solamente se hablaron de estos 3 casos. Convengamos que Arturo Larrabure, creo que fue un caso de Rosario, ¿bien? Uh-huh. O sea, se tomaron 3 casos porque se tomaron esos 3. Pero la realidad es que el ambiente que se vivía era un ambiente de respeto y de reivindicación. Martín, ¿qué te despierta saber o sentir que mientras se desarrollaba un acto en conmemoración a víctimas, afuera teníamos, por ejemplo, a uno de quienes fue precandidato a presidente, Gabriel Solano, liderando este acto de la izquierda, tratando, si se quiere, de atacar a los organizadores de este evento que, podemos decirlo, están en el polo ideológico totalmente contrapuesto, digamos. Victoria Villarroel hoy encabeza la fórmula con Javier Milei a presidente. Sí, mira, yo creo que lo que hicieron estos movimientos de izquierda, Solano, ATE, entre otros, Partido Obrero, fue demostrar la intolerancia que vienen manejando estos últimos 40 años. Fue demostrar la intolerancia. No dejaban pasar tampoco a los trabajadores, digamos, a la gente que estaba en la calle, que no iba al acto, tampoco la dejaban circular por la calle. Hay videos, a una candidata a diputada por el espacio de Milei, la rociaron con nafta. Esta es la gente que viene a decir que son víctimas de los derechos humanos. Sí. Es una locura realmente. Sí, llama mucho la atención la forma en que expresan sus derechos. Más de una vez con Brian aquí hemos comentado sobre, seguramente desde tu lugar tan cerca de los hechos en Capital Federal, me sabrás decir esto, pero nosotros tenemos la sensación de que cada vez son más las agrupaciones que se arrogan el derecho de defender, o que dicen que defienden a la gente, o que defienden a los trabajadores, o que defienden a un sector que hoy por hoy no está claro qué es. No está claro si defienden un sector, defienden una idea, defienden qué defienden. Entonces,
al final uno termina poniéndose en ¿para qué están? Hoy, ¿hay una definición de para qué están estas organizaciones sociales? Y yo creo que representan a uno de estos dos sectores que reivindican al ERP y a los montoneros como jóvenes ideológicos. Uh-huh. Ahora, también te digo que no es que había mucha gente, sino que estaban como muy efervescentes. Sí. Sí, uno que tire una piedra vale más que 10 escuchando. Sí, mira, por estar ahí nos cantaban canciones como tratándonos de nazi, Uh-huh. cuando en realidad lo único que veníamos a hacer es a defender los derechos de estas personas que fueron vulnerados en plena democracia. Sí. ¿La reivindicación fue iniciada por Villarruel o por alguien integrante de la legislatura porteña? Lucía Montenegro. Lucía Montenegro fue la que actuó como host. Bien. Martín, por mi parte la última, preguntarte si este tipo de reconocimientos tiene que ver con una idea de trabajar a largo plazo en actividades y en ideas que tengan como foco la remembranza de las víctimas y sobre todo el homenaje a todos los que sufrieron durante esa época que en la Argentina no se habla prácticamente, o si está ligado netamente al contexto electoral y a las propuestas que están encabezando Javier Milei y Victoria Villarruel. Yo creo que en el caso puntual es un laburo que viene haciendo Victoria hace años y que no podemos decir que sea algo meramente electoral. Sí creo que ayudó el resultado electoral que tuvieron a sentirse cómodos y poder tomar esta decisión de reivindicar a las víctimas del terrorismo. Martín, la última por mi parte, que tiene que ver específicamente con las elecciones. Sí. La UCD no pudo llegar al número del 1,5 que requiere para las elecciones nacionales definitivas. Y desde tu lugar en la convención, ¿cuál es la decisión que tomó el partido? ¿Se van a abstener o van a acompañar a algún candidato? Nosotros tomamos la decisión de ir solos porque sentíamos la necesidad de avisarle al viejo afiliado y aquel que comulgaba con las ideas de centro derecha, de avisarle que estamos de nuevo como opción. Uh-huh. Estuvimos en la boleta en todo el país, la gente ya sabe que estamos de vuelta y comienza un rearmado. Para nosotros fue todo un logro volver a poner el mecanismo electoral partidario en funcionamiento. Uh-huh. ¿Qué vamos a hacer ahora? La convención todavía no se expresó al respecto, obviamente lo que te puedo contar, lo que se habla es ir ya sea con Milei o con Patricia Bullrich. Uh-huh. Están las dos voces, pero todavía no hay una decisión tomada al respecto. Bien. Perfecto. Martín, muchísimas gracias, un abrazo enorme y estaremos en contacto cualquier otra novedad. Dale, muchas gracias. Hasta luego y saludos a la audiencia. Hasta luego, muchas gracias. Estaba con nosotros Martín Pascual, secretario general de la Convención de la UCD, quien también participó hoy de este acto que convocó Victoria Villarroel y todo el espacio de Javier Milei a el reconocimiento y obviamente la remembranza de las víctimas de los ataques terroristas de la época del 70. Una época, Ale, que si nos ponemos a pensar, muy poco se habla, muy poco se dice en nuestro país. Yo particularmente me parece que esta iniciativa que se tomó de, si se quiere hacerlo como un reconocimiento a los hijos hoy de aquellas víctimas, a los familiares, de decirles, hay gente que todavía se acuerda de lo que pasó, que sabe de la historia de lo que sucedió, que no esconde bajo la alfombra la época del 70 como si no, la década del 70 como si no existió. Y por mi parte me parece que este ataque, si se quiere, de otro sector ideológico, de tratar de, como decía Martín, tildarlos de nazis o de palabras y agresiones aún mayores, me parece que nos demuestra que aún la sociedad en ciertos temas todavía no se ha puesto de acuerdo sobre determinados temas que sucedieron y que debemos tenerlos presentes porque son parte de la historia de nuestro país. Sí, en mi opinión, no sé si la sociedad no se puso de acuerdo o más bien un reducido grupo de personas que viven en el ombligo de la Argentina, allí en Capital Federal,
que creen que porque tienen una tonada con el uso de la Y muy fuerte, y como dicen una serie de palabras que son copadas o que son interesantes, o como le dicen ahora a los chicos, eh, Cheto, sí, no sé, como es una terminología que tienen los jóvenes, buenardo. se creen audaces y con ello se creen dueños de la verdad, pero peor aún, no solamente dueños de la verdad, sino dueños de la democracia, se creen dueños de los represores, se creen dueños de el terrorismo de Estado, y quiénes sí y quiénes no. Y yo te voy a comentar que muchas de las personas que estaban ahí son personas que tienen tu edad o tienen mi edad. Yo no viví el golpe de Estado, yo no estuve en esa época. Yo soy un hijo de la democracia, al igual que vos, al igual que Gonzalo, al igual que otros. Si nosotros vamos a seguir reivindicando como jóvenes luchas que se hicieron en los 70, lo que vamos a hacer es seguir atrasando. No solamente atrasando, sino ninguneando a todo lo que se ha hecho adelante. Desde el 83 para acá. Para atrás se hicieron cosas buenas, pero también se han hecho cosas malas. Al día de hoy se están haciendo cosas malas. Pero respecto al terrorismo de Estado que existió y que existe hasta tanto Irán no se sepa qué significa el memorándum con Irán, hasta tanto no se esclarezca cómo se asesina a un fiscal, o hasta tanto no se esclarezca si realmente hubo un intento de atentado o no a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el terrorismo de Estado va a seguir estando. Y no es que solamente los de izquierda son los defensores de la patria, porque tirando piedra y haciendo cantitos muy elaborados, sentados al mejor estilo adolescente, no se recupera la democracia. Porque mientras muchos de estos chicos que todavía no habían nacido y algunos padres se escondían abajo de la cama por miedo, había otros que andaban haciendo amparos y presentaciones judiciales para sacarlos a los peronistas, a los radicales, a los de derecha, a los de izquierda, al vecino que salió muy temprano y que el terrorismo de Estado o lo iba a asesinar o lo detuvieron. Entonces, en lugar de seguir reivindicando todas estas cosas que claramente no tienen nada que ver con la Argentina en la que vivimos, donde el 60% de los argentinos son pobres, aquí en la ciudad de Posada el 60% de los chicos son pobres, se inunda la ciudad, caen 2 gotas, se inunda la ciudad y no hay cómo resolver, porque hay unas cuestiones estructurales de Estado, que el Estado municipal no resuelve, que el Estado provincial no resuelve y el Estado nacional no resuelve. Pero sin embargo seguimos discutiendo y seguimos pagando a personas que aparecen y que dicen yo soy un desaparecido, en buena hora que aparecen, en buena hora que están. Y gracias a Dios, y Dios quiera, sigan investigando y sigan buscando y sigan apareciendo. Pero la verdad que cada uno de ellos se lleva millones. Y son los dólares, que lo vamos a hablar más tarde en Noticias Falopas, que son los que se van del país. Sí, lo que a mí me parece que estas muestras, si se quieren, yo creo que toda historia es importante tenerla, es importante saberla. Por más que uno no haya nacido, por más que uno no haya estado, hay cuestiones que las tenemos que saber, que la historia la debe contar y que todos, como partes integrantes de esta comunidad en la que vivimos, que se llama República Argentina, debemos saber que sucedieron determinadas cosas, que otras cosas no sucedieron, que pasaron estas cosas, que estos son los datos que tenemos, que esto es lo que pudimos investigar. Después lo que se haga con eso va a depender de la mentalidad de cada uno y lo que piensa ideológicamente en relación a determinados aspectos que hoy dividen, si se quiere, a gran parte de la Argentina en relación a determinados temas. La Argentina, y esto lo manifesté en mi columna del domingo, sigue con esa grieta enorme que cada día se alimenta más. Durante el proceso electoral se alimenta aún muchísimo más, con muchos ataques, con muchas divisorias, con muchas ideas que son totalmente contrapuestas y que la sociedad, de cierta manera, hoy la vive de una manera totalmente distinta a lo que se hablaba hace algunos años, porque hoy ya no es solamente una polarización electoral, sino que estamos hablando de acciones concretas que se llevan a las calles, que se llevan a manifestaciones. Vos recalcabas lo que pasó con el atentado a la vicepresidenta. Bueno, esa es una expresión de la grieta en la que vive el país con relación a determinadas situaciones que hoy nos llevan a este tipo de ataques, a este tipo de, si se quiere, violencia o irrupción en las calles de determinados grupos que si no están de acuerdo con lo que vos pensás, te atacan, te persiguen y te buscan.
Entonces está bueno que tanto de un lado como del otro se digan las cosas, que se planteen, que se hagan actos, eventos, reconocimientos, porque es parte de nuestra historia. Peor sería negarla, como muchas veces se manifiestan